Buenos días, colegas. Bueno, el día de hoy vamos a tener la telecapacitación acerca de el hematoma hepático en el embarazo. Bueno, me presento, soy la doctora Mayori Chacón Espinosa, residente de segundo año del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Bueno, ahora voy a compartirles mi pantalla. Como bien podemos observar, vamos a centrarnos en el diagnóstico y en el manejo. A manera de introducción, tenemos que el hematoma hepático es una entidad rara, ¿no? Pero cuando se presente va a ser potencialmente mortal. Como podemos observar, complica uno de 40.000 a 25.000 embarazos, ¿no? Y de los HELP, que los HELP sabemos que es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo, más relacionada con la preeclampsia severa. Una vez que tengamos el HELP, va a complicar el 0,9 al 1,6%, ¿no? Que tampoco es tan baja el porcentaje. Ahora, cuando se da la ruptura de este hematoma hepático, esto va a representar la complicación más catastrófica de este síndrome de HELP. Ahora, en la mayoría, el involucrado va a ser el óvulo hepático derecho, ¿no? Y bueno, va a estar precedida de una hemorragia del parénquima. Como ya había mencionado, representa una mortalidad alta, oscilando entre el 17 y el 59%, lo que quiere decir que las gestantes que debuten con este hematoma hepático, eh, inclusive más de la mitad podrían morir, ¿no? Y también tiene una alta mortalidad fetal, del 38 al 62%. Esto relacionado con la prematuridad, ¿no? Y con la hipoxia. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Es conocer cuáles son los síntomas relacionados a el hematoma hepático que me permitan hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico rápido y así poder evitar futuras complicaciones como la ruptura hepática como tal, ¿no? Ahora, exponer también los métodos diagnósticos que nos ayudan a diagnosticar de manera precoz esta patología y conocer el tratamiento disponible para esta complicación. Entonces, dentro de la presentación clínica, vamos a tener que son pacientes que principalmente van a tener una distensión abdominal, un dolor principalmente en hipocondrio derecho o epigastrio. Esto generalmente se presentan en este tipo de pacientes. Sin embargo, vamos a tener otros signos clínicos que también podrían estar presentes, ¿no? Como el dolor de hombro o cuello. Ahora, este síntoma, tal vez aislado, no nos podría hacer sospechar de esta complicación, ¿no? Porque básicamente está muy alejado de donde se está iniciando la anoxia o el daño. Pero si tiene la paciente dolor de hombro, cuello, entonces ya estamos ante ¿no? una paciente con una preeclampsia severa, por ejemplo, con un HELP, hay que tener mucho cuidado y observar esto, ¿no? La disnea y dolor a la inspiración también, la hipotensión severa y taquicardia, ¿no? Signos de shock, ya que la paciente está sangrando, ¿no? Si está sangrando, entonces obviamente va a haber una taquicardia compensatoria y una hipotensión severa más adelante. Una ascitis masiva o derrames pleurales también podría presentarse, el hemoperitoneo, ¿no? Lo cual me va a explicar la distensión abdominal, ¿no? Y el dolor, básicamente. Y si es que la paciente todavía es gestante, un cambio repentino en los latidos cardíacos fetales. Respecto a los diagnósticos de imágenes, el que se va a tener a la mano, ¿no? Con rapidez, disponibilidad, ¿no? Va a ser el ecógrafo.
¿no? Muchas veces en muchos servicios y en la UCI tienen los ecógrafos portátiles, ¿no? Entonces estos me van a brindar una buena imagen de este hematoma, poder delimitarlo, también poder saber cuánto volumen representa, ¿no? Sobre todo esto es importante, no tener una prueba de imagen rápida en pacientes que están inestables, ¿no? Que tienen signos de shock. Entonces esto nos ayuda bastante para tomar decisiones. Sin embargo, la tomografía computarizada con contraste será, pues, finalmente el apoyo al diagnóstico de elección, ¿no? Ahí dice que es fácilmente disponible, bueno, esto en el contexto, ¿no? De la bibliografía que se ha obtenido en Estados Unidos. Sin embargo, en nuestra realidad no es tan disponible, ¿no? Como lo dice ahí. Entonces, hay que apoyarse mucho primero con el examen de ecografía, ¿no? Sería lo primero a tomar en lo que se pueda efectivizar la tomografía, que sí es importante, ¿no? Eh, y bueno, si bien es cierto, es más adecuado para pacientes inestables, pero ante un escenario donde se necesita tomar una decisión rápida y no se cuenta con tomografía, la tomografía nada más podría guiar, ¿no? Nuestras decisiones de manejo. Ahora, la tomografía computarizada tiene una sensibilidad obviamente excelente para detección de esta ruptura hepática, ¿no? Y evaluación del hematoma, como podemos observar ahí en la imagen, ¿no? Brinda excelentes imágenes para el diagnóstico de la extensión del hematoma. Ahora, vamos a tener este flujograma, que es un flujograma que ha publicado en la Clinical Obstetrics en Gynecology, que es una sociedad americana, ¿no? Para manejar el hematoma hepático de acuerdo a si está roto o no está roto, ¿no? Entonces, eh, lo primero, lo primero es cuando uno tiene una sospecha de un hematoma subcapsular hepático, es realizar la evaluación de la paciente para determinar si es una paciente que se va a operar o no, ¿no? Y tener a la mano ya paquetes cruzados, que ya se sabe que se podría utilizar en esta paciente, ¿no? Si estamos ante una paciente con un hematoma hepático que no está roto, entonces la transfusión se hará solo si se necesita, ¿no? Y se debe corregir las coagulopatías en caso las tenga. Acá lo principal es el monitoreo seriado, ¿no? Tanto de los signos vitales de la mamá como del tamaño del hematoma. Para eso se necesitan varias imágenes seriadas, ¿no? Para llevar un control estricto de la expansión del hematoma. Ahora, si el hematoma se incrementa de tamaño, ¿no? O la condición clínica materna se deteriora, entonces hay que actuar como si estuviéramos ante un hematoma roto, ¿no? Pero si no es así, entonces lo que se hace es el tratamiento conservador, observar. Se observa a la paciente, ¿no? No se le somete a cirugía. Y si estuviera roto el hematoma, ¿no? Y estamos ya en el otro escenario. Lo primero es la reanimación hemodinámica, ¿no? Compensar a la paciente, estabilizar a la paciente, ¿no? Eso va obviamente a incluir la transfusión de hemoderivados, ¿no? De paquetes globulares, de plasma fresco congelado, de plaquetas, de crioprecipitado. Y después seguida de una laparotomía, ¿no? Ahí tenemos las distintas opciones terapéuticas, ¿no? O quirúrgicas que actualmente hay. Tenemos la evacuación y drenaje del hematoma, ¿no? Si fuera posible, generalmente no es posible hacer la sutura de las laceraciones hepáticas, ¿no? Debido a la consistencia en este momento del hígado, ¿no? Pero si se pudiera hacer, se podría suturar también la laceración, ¿no? Los parches de Piplon también son utilizados, ¿no? La coagulación con argón, ¿no? Y el empaquetamiento uterino, ¿no? Hoy en día también muy utilizada la embolización de la arteria hepática, ¿no? Que obviamente eh, lo hace un especialista altamente capacitado, ¿no?
y sí se podría hacer la embolización de la arteria hepática, ¿no? Para parar el sangrado. Ahora, si todo esto fracasa, entonces finalmente se tendría que optar por el trasplante de hígado, ¿no? Obviamente precedida de una hepatectomía. Ahora, nos dicen, ¿no?, que se debe considerar el trasplante hepático, sobre todo en las hemorragias que son refractarias, ¿no? O en la insuficiencia hepática aguda, ¿no?, que rápidamente está progresando. En otras realidades, ¿no? Porque sabemos que, bueno, en nuestro país no se hace debido al escasa situación de donantes de órganos que hay, ¿no? Pero en otras realidades, sobre todo, bueno, en la realidad americana, que así lo estipula, lo reporta, se podría hacer una estabilización primero hemodinámica, ¿no? Eh, o sea, estabilizar a la paciente hemodinámicamente estable, hacer una hepatectomía total, ¿no? Y confeccionar un shunt, ¿no? Ese shunt obviamente va a ser temporal, va a ser por tocado, en lo que se consiguiera donante, ese trasplante, ¿no? Hasta 48 horas después podría ser la paciente con este shunt. Lo que se hace en nuestra realidad, generalmente en estos pacientes, y va bien, es el empaquetamiento hepático, ¿no? el- la electrocauterización, ¿no?, de los puntos sangrantes, y el cierre se hace por VAC. Un cierre. Entonces, muchas de ellas, ¿no?, han logrado salir de esta situación realmente complicada. Ahora, como sabemos, la mortalidad es alta, por eso es la importancia de esta exposición, ¿no? Sabemos que es una complicación, como ya he mencionado, potencialmente letal, ¿no?, relacionada con preeclampsia grave, síndrome de Hell. La mortalidad es elevada, por lo tanto, es importante reconocerla precozmente, tratarla oportunamente, ¿no? El tratamiento obviamente es multidisciplinario, es con UCI, ¿no? Y también otras especialidades de acuerdo a las disfunciones que tenga la paciente, ¿no?, conjuntamente con el ginecobstetra. Bueno, como comentario final, sabemos, ¿no?, que el hematoma subcapsular hepático es una complicación grave, ¿no? Casi siempre se presenta en una gestante o puérpera, porque puede ser gestante hasta después de la gestación, ¿no? Con su condición de puérpera también se podría presentar, ¿no?, con preeclampsia grave, síndrome de Hell, y que requiere un alto índice de sospecha, ¿no?, para su diagnóstico. Ahora, la intervención precoz, bien planificada, multidisciplinaria, van a permitir siempre reducir la elevada mortalidad, ¿no? Por eso es importante reconocer este tipo de pacientes, ¿no? Nadie está exento, libre de que le llegue una paciente puérpera o gestante, ¿no?, con estos síntomas, con este tipo de descompensación. Por eso todos debemos estar en la capacidad de reconocer este tipo de pacientes. Bueno, esta ha sido la telecapacitación del día de hoy. Espero que mi aporte sirva. Buenos días. Gracias.